Bueno, se supone que aquí vamos a conversar de 100 días, eso es lo que nos dijeron, pero es para conversar así, conversaditos. Sí, es conversadito. Conversadito. Bueno, yo estoy muy conmovido, volví a verle el primer número de 100 días. Yo también tengo aquí alguno. El primer número de 100 días, Pacho. ¿Te acuerdas? 1988, creo que era el 88. Sí. Y esa, exactamente, ahí es que tú la tienes toda completa. Aquí está toda. Aquí está toda. Casada y todo, ¿no? Yo también. Claro. Yo le dije que yo lo busqué En la Biblia. Oiga, pero Claro, esta no es la más bonita, definitivamente. Esta es muy bella, ¿no? Esa es muy bonita. No, una es bonita. este es el tercero, que es muy bonito. Sí, es muy lindo. ¿Ah? Y hay otras que no se pueden mostrar. La de Batman no. Ni la de Alimento La de Batman es bella. Bueno, pues tú dirás, Pacho, ¿cómo quieres que conversemos? No, a mí me gusta. ¿Por qué no recordamos cómo fue el comienzo de todo esto? Y cómo fue Esa es un poco la idea. Si ustedes me permiten, yo quisiera simplemente hacer una brevísima presentación y luego, como quieran hacerlo, es simplemente para los lectores nuevos y para la gente nueva que sepan un poco quiénes son estas dos mujeres y cómo fue esto. Pero lo demás ya ustedes tienen toda la posibilidad de hablar cuanto quieran de eso. Si me permiten, es una presentación cortitita, ¿vale? Gracias, Marta, gracias por organizarnos. No, yo no los voy a organizar, simplemente voy a hacer una brevísima presentación. Bueno, ok. Buenas noches. En esta reunión de colegas y amigos conversaremos sobre el nacimiento de una revista que está próxima a cumplir 100 ediciones, 100 días vistos por CINEP. Hace 32 años, el padre Francisco de Rú, en ese entonces director del CINEP, echó al vuelo la idea de darle vida a una revista que aportara algunas herramientas de análisis para reflexionar sobre la situación del país y presentara una pluralidad de enfoques sobre los sucesos colombianos. Muchas personas acompañaron al padre Pacho en esta tarea, académicos y periodistas de reconocida trayectoria, diagramadores, ilustradores, caricaturistas y dos mujeres que tuvieron a su cargo la coordinación de la revista, Claudia Herrán y Elena Gardiazabal. Bienvenido, padre Pacho, bienvenidas Callita y Elena, y muchas gracias por aceptar esta invitación para hacer memoria sobre el origen de la revista de coyuntura institucional 100 días vistos por CINEP. Francisco de Rú es sacerdote jesuita, economista, fue director de CINEP durante 10 años, luego del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, fue provincial de los jesuitas en Colombia y actualmente es presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Claudia es comunicadora social egresada de la Universidad Javeriana, con una maestría en comunicación social de la Universidad Iberoamericana de México. Fue profesora en su alma mater, miembro del Departamento de Comunicación Popular del CINEP durante 5 años, editora de los periódicos Siglo XXI y Público de Guadalajara, y hoy es directora editorial de Lid Editorial Mexicana. Elena es editora independiente con 35 años de experiencia y se desempeñó como coordinadora editorial en CINEP durante 24 años. Demos ya inicio a esta conversación. Pacho, por favor, cuéntanos cómo nació la idea de hacer esta revista y cómo lograste cristalizarla. Pues la verdad es que en ese momento en el CINEP sentíamos la necesidad de llegarle a todo el país y llegarle con un análisis, cogiendo tantas cosas de riqueza que habían allí en el CINEP. Entonces sí, hablando con Calla y con Elena, comenzamos a convocar un grupo de personas que con Gustavo Gallón, con Camilo Castellanos, con Salomón Calmanovis, con Fernán González, con Alejandro Angulo, fuésemos constituyendo esa posibilidad. Y tuvimos el apoyo de los holandeses que se entusiasmaron con la idea. Y creo que era Elena, la que era muy amiga de los del Espectador, y Claudia también. Entonces ellas se las arreglaron para que en el Espectador nos sirvieran la posibilidad de publicar allí la revista. Y luego poco a poco fuimos ganando otros lugares.
el colombiano de Medellín, con Ana Mercedes Gómez. Alcanzamos a entrar en La Patria de Manizales y con Silvia Galvis alcanzamos a entrar también en ¿El Heraldo? y estuvimos con el Heraldo también, claro. Sí. Pero yo tengo mucho más interés porque yo estoy muy viejo ya y tengo mucho Alzheimer. En cambio, Claudia y Elena son muy muchachas y ellas nos pueden... Gracias. Puedo decirles, lo que sí me acuerdo es que vimos muy claro que había que constituir un equipo dedicado exclusivamente a la revista y que estuvieran pagados por el CINEP y estuvieran totalmente dedicados a eso. Y creo que eso hizo que lográsemos una revista muy rigurosa, de mucho alcance, y sé que en muchas partes todavía conservan la colección para seguir haciéndola leer. Es que hacíamos una tirada como de, no sé, como de 300.000 ejemplares, ¿verdad? Pero hasta ahí llego yo tengo muchas ganas que ustedes cuenten. Pacho, yo quiero Elena, contar un poquito, digamos, como esa anécdota de que Pacho va a Europa a negociar. Y Pacho iba a negociar el plan quinquenal. Y en el plan quinquenal, de pronto, una de las improntas grandes de CINEP era el análisis de coyuntura. Y cómo hacerle llegar a la gente el análisis de coyuntura. Y las ideas mágicas que se construían en ese equipo, pero a la cabeza de el padre Pacho de Rú, sale esta idea que era de los cabellos, es decir, ¿quién va a producir en el año 88, 87, porque eso era finales del 87, una revista, 300.000 ejemplares de circulación nacional? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Porque es que las ideas tienen precio y estos eran unos costos millonarios, pero todos confiábamos en que Pacho llegaba iba a lograr con la plata, y Pacho llegó con la plata. Además, Pacho, algo que recordábamos un poco con Elena y con Marta, antesito de esta conversación, es, y que yo ahora desde México, porque yo vivo en Ciudad de México, lo veo a la distancia y digo, qué valientes que fuimos, me cuento, en CINEP, porque la revista salió en un contexto horrible, y como yo ahora a Colombia la veo desde lejos, bueno, cuando yo llegué a México, yo contaba de esta revista y les decía, bueno, es que salimos a finales de los 80, para los que nos están viendo, que creo que son muchos chavos realmente jóvenes, sí, millennials. En esa época era la guerra de los carteles de Pablo Escobar, ¿sí? Era cuando asesinaron a Galán, cuando asesinaron a Carlos Pizarro, a Bernardo Jaramillo Osa, era la época del terrorismo, era la época en que empezaban Fidel Castaño y Carlos Castaño después con las autodefensas, era la época de las masacres. Entonces, fue de verdad una apuesta muy valiente tuya, encabezada por ti, Pacho, de verdad, porque hay que reconocértelo, y por CINEP, de decir, salgámonos de nuestro círculo de lectores de siempre, ¿no? Que eran pues la gente con la que trabajábamos, los grupos populares, la gente de izquierda, la gente con espíritu democrático, y tratemos de llegar al público masivo, ¿sí? Entonces, eso fue muy valiente en ese momento. Cuando yo contaba en México, llegué a la maestría, yo decía, es que hacíamos esta revista y todo el mundo la empezaba a mirar y decía, ¿ustedes hacían esto en Colombia? Yo llegué aquí en la época de Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, en México, pensar en una experiencia periodística así y de una ONG, ¿sí? Era impensable. Entonces, yo creo que eso de pronto, como que lo veíamos, como vivíamos en esa locura de país, como que lo vivíamos, no sé, lo vivíamos y lo hacíamos, y no se nos quitó el entusiasmo, pero fue una apuesta muy valiente, la verdad, ¿no? Eso es, cuando yo volví a leer un poco en estos días, y realmente ahora que estamos en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y veo la calidad de las cosas que hacía el equipo, yo decía, uy, pero ¿cómo fuimos capaces? Yo creo que pues teníamos mucha audacia y nos aventábamos y lo hacíamos. ¿Sí? Estábamos convencidos que sí íbamos a ser capaces y se armaban las cosas. De eso sí me acuerdo. Hoy en día que lo leo digo, pero increíble. Claro. Claudia recordaba ayer una cosa muy importante, Pacho, y que seguramente tú nos puedes ampliar también. En esta valentía de la que estamos hablando, nace un poco el Banco de Datos de Derechos Humanos del CINEP, o sale a la luz pública
el banco de datos. ¿Tú por qué no nos cuentas un poquito de eso? ¿Por qué las páginas estas centrales de la revista que se volvieron mostrarle a la gente la guerra en números, en cifras? No, Es que le comentaba, perdón, Pacho, complemento un poquito a Elena, si me permites. Yo le decía a Elena que una de las cosas que más llamaba la atención era, ¿no? Que ellos veían aquí estas cifras, ¿no? Estos cuadros que publicábamos en la sección de derechos humanos, de masacres, de número de muertos y desaparecidos. O sea, fue la primera vez, yo me atrevería a decir que fue la primera vez en Colombia que se hizo un intento de sistematizar en cifras, ¿sí? La violencia. Hoy en día aquí en México, les contaba, hay un montón de investigadores, los expertos en rollos de violencia y en rollos de narcotráfico que, ¿sí? Que hacen esto y manejan las cifras y hay cifras oficiales y todo, pero CINEP, según yo, fue el primero que lo hizo y que se atrevió a sacarlo en un medio masivo, ¿no? Que era El Espectador, que también es importante contarles a los chavos que El Espectador era yo creo que era el periódico más importante, sí, de esa época junto con El Tiempo. Los dos periódicos nacionales eran los más importantes y los demás eran los periódicos regionales. Y El Espectador además era el periódico crítico, ¿sí? Entonces acá, o sea, tú y todo el equipo de derechos humanos sacó eso acá. Entonces decíamos, ¿cómo fue esa decisión? Eso sí no me acuerdo. Ya habían matado a Guillermo Cano, ya habían puesto la bomba del Espectador. Claro. Esto era una afrenta realmente, era una... Y empezaban las masacres de los paramilitares espantosas, ¿sí? Con Carlos Castaño a la cabeza, ¿sí? Que era lo que lo sacábamos acá. Entonces, un poco decíamos, ¿y ese banco de datos cómo empezó? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué de eso sí no me acordaba, Pacho. No, el banco de datos lo originó Javier Giraldo. Padre Giraldo, sí. Sí, y lo originó con una gran determinación. Javier logró empezar a tener grupos de comunidades cristianas, sobre todo en distintos lugares del país, que comenzaban a entregarnos información de las cosas que estaban pasando, de manera que la información de CINEP sí recogía de la prensa, que el CINEP ya era fuerte en su archivo de prensa, y yo no sé cuántos periódicos recibíamos nosotros al día, pero también comenzamos a multiplicar las conexiones a nivel nacional que nos iban trayendo datos y datos, y Javier, con esa determinación y con ese espíritu de Javier, él se propuso que Colombia conociera lo que estaba pasando en el país. Y por eso, eso era un punto muy fuerte, pero además la revista traía análisis sobre esas cosas. Yo me acuerdo que Camilo Castellanos, por ejemplo, en sus artículos estaba muy pendiente de eso. Camilo Borrero. Matías. Matías estaba también. Sí. Matías, era muy Matías, sí. ¿Te acuerdas de Matías? Claro. Pero además me acuerdo, a mí, yo les pregunto a ustedes, la revista logró tener un equilibrio muy bueno, porque la revista, ¿cómo fue que hicimos eso? Porque cómo fuimos constituyendo un grupo que hiciera un análisis de entrada, que tuviera una parte religiosa, una parte de los obispos y de todo eso, pero con una gran libertad, tuviera una parte internacional, tuviera una parte de economía. De Diva, cuando... Diva con su investigación de la economía popular y macroeconomía tenía, ¿no? La canasta familiar. La canasta familiar. La canasta familiar. Movimientos sociales. Movimientos sociales, con Mauricio y toda esta cosa, sí. Callita, ayer recordaba mucho eso, cómo fue que se constituyó el equipo, y cuéntanos, Callita. Pues mira, yo me acordaba, tal vez un poco de antecedentes también es bueno, Pacho. O sea, CINEP y yo creo que las ONGs en esa época hacían revistas de análisis de coyuntura, ¿no? Porque era así como... Y nosotros hacíamos, ¿qué pasó? Entonces yo les contaba que cuando yo entré, a mí el padre Manolo, que yo entré con Manolo, claro. me dijo, bueno, yo quería entrar a comunicación, y me dijo, no, usted va con el padre Angulo, ¿a qué pasó? Y yo ni sabía qué era qué pasó, y a comunicación. Bueno, entonces, ¿cómo se hacía qué pasó? Yo les contaba, pues yo no conocía al padre Angulo, pero sabía que era una institución, y yo lo miraba, y yo decía, ay, yo tengo miedo, les confieso, yo voy a trabajar con el padre Angulo, Dios santo. Bueno, entonces fui y le dije, bueno, padre Angulo, el padre de Manolo me mandó acá, que porque vamos a hacer qué pasó. Entonces, ¿cómo se hacía qué pasó? ¿Sí? O sea, el antecedente de 100 días era... Los diferentes departamentos tenían que producir un artículo de análisis de coyuntura cada 3 meses, ¿no? Y bueno, a mí me tocó cuando Angulo era el director de la revista, entonces el padre Angulo les decía,
¿no? A ver, el artículo. Entonces me mandó, cuando yo fui a Angulo me dice, no, pues vaya a ver porque ya van atrasados como siempre. Y yo, imagínate yo con Marco Raúl, y, qué miedo, ¿no? Y al fin de ese artículo, yo, ¿qué les digo? Entonces yo llegué, porque además yo era chiquita, en aquella época yo era chiquita, ya no. Ahora ya no me daría miedo, pero eso fue hace 30 años. Entonces yo acababa de entrar al cine. Claro, tenías 20 años andando por esos corredores. Menudita joven. Estaba bien chiquita. Entonces yo fui, bueno, me acuerdo que toqué con Carlos Salgado, que también yo le tenía miedo. Entonces llegué y le dije, hola, Carlos, ¿cómo estás? Entonces me miraba así todo serio. Es que el padre Alejandro Angulo me mandó, yo dije, no, yo lo pongo a él ahí, ¿no? A pedirles el artículo para análisis de coyuntura, ¿no? Y que ya están atrasados, porque eso era por la semana pasada. Entonces, que si, vale, tú, yo fui como un juez, que lo necesita para el lunes. Ay, pero no, pues eso dijo el padre Angulo, si no, llámale y dile. Yo dije, no. Entonces, claro, el lunes, Pacho, todos los artículos. Entonces, antes se hacía así, pero con 100 días, sí, bueno, que Gallón también estuvo ahí, ¿no? Con todo este proyecto, contigo. Gallón era el primer director. Entonces, sí. Bueno, a mí Gallón me entrevistó también, ¿no? Me invitó a almorzar y me entrevistó, y entonces él me preguntó que si yo era periodista. Dije, no, yo estudié comunicación, pero comunicación para el desarrollo. ¿Tienes carnet de periodista? No, no tengo carnet. ¿Has trabajado en medios de comunicación? No, pues acabo de salir de la universidad. Todo lo que me preguntaba Gallón era no, ¿no? Y yo pensando, me voy a quedar sin empleo porque no, pues no me va a dejar. Entonces, ¿qué puedes hacer para mí? Yo le dije, mira, yo sé escribir, y me he dado cuenta que mucha gente aquí, la verdad, pues como que serán muy investigadores y académicos, pues escriben muy mal. Yo sí sé escribir. Trabajo como sea. O sea, a mí si me dicen que hay que hacer algo, yo lo hago. Y no me acuerdo qué otra cosa le dije. La verdad, con otras cosas. Y ya que salí, yo pensé que Gustavo pues ya iba a decir que no, pero no. Entonces me llamó después y me dijo, Claudia, calla, como decía, sí, vas a trabajar conmigo, pero, y esto fue una cosa también importante de 100 días, vamos a contratar a una periodista, que es María Teresa Herrán, que casualmente teníamos el mismo apellido, ella me decía que era mi tía, pero no, somos Herrán, es diferente. Pero entonces contrataron a María Teresa, y María Teresa, ¿de qué se encargó? ¿Sí? Bueno, CINEP arma ese grupo de especialistas que tú dices, dedicados de tiempo completo. Es que eso es importante. Por eso costaba también tantos equipos. Eran sociólogos, abogados, bueno, comunicadores, periodistas, filósofos, ¿qué más? Bueno, economistas. Economistas, sí, obviamente. Bueno, este equipo se dedicaba a hacer el análisis de coyuntura. Me acuerdo que teníamos una reunión de consejo editorial, ¿sí? Claro. Ahí recordábamos que estaban, ¿qué? Angulo, ¿sí? Manolo Uribe estaba también, bueno, bien. Y se discutía lo de la coyuntura entre todos. Creo recordar que nosotros lo discutíamos primero en el equipo y lo presentábamos. O sea, unas discusiones que ni les cuento. Durísimas esas discusiones. Eran duras, era una cosa seria. Y después de eso venía María Teresa, que era dura también, porque claro, ellos acostumbrados, sí, a escribir como buenos académicos, primero, el lenguaje, sí, como digo yo, como encriptado, porque todo el mundo leía y decían, ¿esto qué es? Yo no entiendo. Yo le decía, no entiendo, pues será, pues, como estos son los intelectuales, yo no entiendo, pues, no, después me di cuenta que era que hay unas cosas que estaban mal escritas. Y María Teresa sí les decía, ¿no? Eso está mal escrito, ¿no? Y luego los enseñó a escribir en 2 páginas, ¿no? Entonces, todos los 2 páginas. Capacidad de síntesis era una cosa muy, muy, muy impresionante. María Teresa estuvo, ya hice cuentas, como 1 año y medio, 2 años, ¿sí? Creo que iba, no me acuerdo, pero eran como 2 o 3 veces por semana a todas las reuniones, iba, leía los artículos. Fue un taller intenso de enseñarle, y eso fue muy bonito de la experiencia, a los grandes intelectuales de CINEP, los grandes intelectuales de la izquierda, a que tenían que escribir para un público masivo. Cuéntales tú, Elena, lo del bachillerato que decía Gallón. Ah, sí, Gallón decía que no podía, que el lenguaje, y por dónde íbamos a igualar el lenguaje tenía que ser más allá, no más allá de quinto, sexto de bachillerato en ese momento, 10, 11, ahora, ¿sí? Ricardo Vargas, que era filósofo. Que tenía que entender todo el mundo, claro, pero no solamente eso, sino porque también se planteó, y como para revolver un poco la historia de 100 días, una de las cosas excelentes que tenía la revista es que ese equipo de grandes gurús, ¿cierto? Tenía que desplazarse una vez llegaba la revista al CINEP e ir
a distintas regiones del país a hacer un seminario con la revista, a hablar con la gente del análisis de coyuntura. Entonces, esto era una cosa, igualmente a CINEP, de esos 300,000 ejemplares que rodábamos, llegaba una buena cantidad que se repartía dentro de muchas organizaciones populares, los sindicatos, mejor dicho, las comunidades de base. Esto era mucha gente la que recibía directamente también la revista. Es decir, que no solamente lanzábamos la revista al gran público, sino que nos encargábamos de hacer una retroalimentación también a través del mismo equipo de los señores que habían pensado qué estaba pasando en este país. Entonces recogíamos, enviábamos, pero también recogíamos lo que venía, ¿no? Yo creo que eso también un poco permitió que la revista sobreviviera durante mucho tiempo, que tuviera espacio en el ámbito nacional, ¿no? Esto no era así solamente tomen y ya CINEP se lavaba las manos, no, CINEP estaba poniendo la cara detrás de la revista, ¿no? Sí, sí, Pacho, sí, Pacho. ¿Se acuerdan de la discusión para escoger la carátula? ¡Oh! Pacho, yo me acuerdo de una vez que yo no sé si es estratégico o no decirlo en este momento, pero una vez tú y yo tuvimos una discusión y era que yo me negaba a volver a poner la palabra paz en la carátula, porque eso no iba a llegar nunca a este país. Y todas las veces tenía que ir la palabra. Yo no he contado cuántas veces fue la palabra paz en carátula, pero yo no más, Pacho, sí, no más. Ahí estás tú al frente de la paz en este país. Perdóname no haber creído tanto, pero bueno, era horrible. Esas discusiones de la carátula era impresionantes. No, y es que, Pacho, eso tiene que ver con eso que decíamos al principio, ¿sí? Que la revista, o sea, que CINEP le apostó a llegar a la opinión pública, le apostó a tener incidencia más allá de los grupos, digamos, populares con los que tradicionalmente se trabajaba. Y yo creo que le apostó a tener un perfil alto, ¿sí? O sea, a que yo me acuerdo de estas discusiones de que unos decían, no, hay que seguir con, ¿no? De bajo perfil. No, ¿por qué hay que incidir en la opinión pública? Porque en ese caos de país, ¿sí? Ahora yo digo, pues claro, es que esa era la apuesta, ¿no? Y qué valiosa. Entonces, yo me acuerdo, una vez tú me dijiste a mí, fíjate, en una de esas discusiones de portada, me dijiste, calla, es que a mí me toca cuidar lo mínimo porque a las 7 de la mañana me llama el obispo. A las 7:10 me llama el secretario de Defensa. A las 7:20, ¿sí? Me llama el director de la Central Unitaria de Trabajadores, a no sé qué. Entonces, cuando ustedes llegan a las 8, yo ya he recibido, ¿sí? Claro, cada uno un artículo, ¿no? Los obispos el artículo de tickets, los militares y demás el artículo de derechos humanos, ¿no? Los sindicatos el de movimientos. Entonces me decías, y pues yo tengo que mirar cómo conciliar esto, ¿no? Cómo hacer para, pues obviamente, yo Pacho ahora lo veo y digo, híjole, qué responsabilidad, ¿no? Y yo peleando porque no. O sea, tú sí tenías obviamente la conciencia de lo que implicaba sacar una revista de estas, ¿sí? En ese momento tan terrible, ¿sí? De lo que era dirigirnos. Él era el que iba y ponía la cara. La cara, exacto. Como hacíamos la revista también, un poco lo que conversábamos ayer, ¿no? El habernos hecho ese matrimonio con El Espectador permitió muchas cosas. Uno, empezar a utilizar, por ejemplo, todo el equipo de diagramación del periódico, porque ellos terminaban de levantar el periódico y seguían con la revista 100 días y nosotras ahí aprendiendo de cómo se hacía una revista masivamente y cómo se hacía una revista para que fuera una rotativa, que eso era la otra parte. Y lo otro también muy importante de ese matrimonio con El Espectador fue el poder acceder a todo el archivo fotográfico del Espectador, al pasado y al presente, porque nosotros ya no teníamos que desplazar en la parte de imagen gráfica, pues usábamos fotografías, pero usábamos también muchas ilustraciones, pero la parte fotográfica fue fundamental, el apoyo del Espectador. Sí. Elena, yo quería hacer una pregunta acerca de los ilustradores y de los caricaturistas. Pues yo estuve también mirando las primeras revistas y me encontré que Jarape, por ejemplo, es uno de los caricaturistas de aquella época
y hoy en día es uno de los caricaturistas que a mí más me gustan del Espectador. Me parece maravillosa ese personaje, la Cándida, la bandida de la Cándida, me parece un personaje maravilloso y me gusta Claro. mucho. La Y pregunta en algún momento también Garzón, ¿no? Garzón, Alfredo. Sí, Alfredo Garzón sí, también. Alfredo Garzón, uno más como ilustrador. Elena, ¿Cómo fueron esas relaciones? ¿Cómo se establecieron esas relaciones que tampoco son unas relaciones fáciles? Porque pues sintetizar un momento de la vida del país en un solo cuadrito es un trabajo mayúsculo, ¿no? Así como se hablaba de las portadas, ¿cómo se hablaba de las caricaturas y la diagramación y el diseño? Yo creo que había en el consejo editorial más o menos se daba una idea de qué podría ser la portada o cuál era el tema fundamental que queríamos llevar en la portada. Y en esa medida decidíamos si era una fotografía, si era una ilustración, si era qué era, ¿no? Teníamos portadas muy afortunadas y varias muy desafortunadas. Sí. Pero la relación con los ilustradores, por ejemplo, porque la relación con el espectador en el archivo fotográfico siempre fue maravillosa. Yo creo que en el mundo editorial, porque Cinep indudablemente no estaba solamente en 100 días, el Cinep producía alrededor de 20 publicaciones mensualmente, era una producción editorial impresionante, teníamos documentos ocasionales, teníamos la revista Controversia, teníamos los avances de investigación de todo el mundo, es decir, había muchas pequeñas publicaciones que terminaban finalmente en libros. Y de ahí también se constituyó, por ejemplo, en ese determinado momento con Pacho y con Fernán González, el equipo de violencia, de conflicto social y violencia, que fue muy importante y que, de los cuales ellos también tenían que producir artículos para la revista. Entonces, en medio de la producción editorial que se hacía en el cine, pues teníamos muchas relaciones también con ilustradores, con caricaturistas, y bueno, en el mundo editorial siempre llegaba. Y la verdad es que fueron llegando. Claro, yo creo que Cine siempre ha contado con mucho respeto frente a ese gremio artístico de contar la realidad a través de imágenes, ¿sí? Y en esa medida siempre la gente estaba dispuesta a trabajar con nosotros. No era fácil, no era nada fácil, pero ellos fueron llegando. ¿Cómo? Yo tal vez no recuerdo mucho cómo, pero creo que era más por esas relaciones que tenía la gente también del cine, ¿no? Es decir, un poco la gente de la bohemia, la gente que yo conozco a fulanito, conozco a sutanito, las redes que se van tejiendo alrededor de este mundo, ¿no? Y hasta el mismo trabajo popular, porque en las primeras, nuestro caricaturista, creo que se llamaba Chuy, Elena, el primero de la sección de humor. Sí, era un chavo que había estado, no me acuerdo si era del barrio que queda al lado del Cinepa, ¿no? Se me fue, de la Persa. Sí. La Persa. No me acuerdo si trabajaba ahí, no sé qué, y no sé quién dijo, pues este chavo es bueno, y el chavo se apareció con sus caricaturas que me acuerdo que a Gallón le encantaron, y empezó con esta sección de humor. Ya después nos fuimos a los más reconocidos, pero el Chuy al principio, y era en contacto de trabajo popular, ¿no? Es que, ¿sabes? Algo muy importante es que en esa época es que la comunicación, digamos, se tomó muy en serio, muy, muy en serio, ¿sí? Y la revista era esto, no saben, bueno, tenemos el equipo de especialistas, ¿no? De coyuntura, 100% dedicados a eso, pero tienen que tienen que aprender a escribir para un medio masivo, entonces se trabaja María Teresa Herrán, ¿sí? Y todo esto era un trabajo en equipo, ¿sí? No era, la comunicación de esta revista fue vista como un trabajo en equipo, y eso era importante porque también, digamos, yo digo que se profesionalizó el hacer revistas en Cinep, ¿sí? Digamos, yo pienso en qué pasó hace 100 días, ¿no? Ayer recordábamos que qué pasó se hacía en Stencil. Sí. Yo decía, no me acordaba, ¿sí? Pero eran así muy elementales, ¿no? Se ponía ahí una figurilla y ya. Yo me acuerdo que las hacíamos a máquina y las fotocopiamos. Yo no sé por qué tengo esa idea. Porque obviamente no había computadoras, ¿sí? No, era la Composer. Levantábamos los libros en una Composer que había en Cinep y levantábamos todo lo que era la Composer, era lo máximo. Entonces, ¿cuáles computadores? Nada. No había ningún
no había, computador. no Nada. había computadoras. Entonces, llegar aquí fue aprender, sí, sí, como un lenguaje, digamos, especializado en todo, ¿no? En diagramación. Empezamos con la gente del Espectador, ¿no? Terminaban ellos el periódico a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y Elena y yo, ahí empezábamos, ¿no? Nos daban las 6, 7, yo ya ni me acuerdo, unas trasnochadas. Y después nos pasamos con otra diseñadora también muy buena, pero era gente ya profesional, ¿no? Entonces, no era como, escríbete el articulito y a ver, no, ¿sí? Que un poco en qué pasó, comentábamos eso, ¿no? Que qué pasó al principio, un poco eso, ¿no? De, a ver, ay, hay que escribir el artículo porque el padre Angulo nos va a pedir el artículo. Entonces, ¿quién lo va a escribir ahí en el departamento? No, tú, ¿no? Pues, o creo que había algunos departamentos que tenían a alguien encargado de eso, se lo rotaba. No, aquí era una cuestión mucho más, no era llegar pues con mi articulito, sí, aquí, no, había un consejo editorial muy fuerte, había reuniones antes del consejo editorial, luego el consejo editorial, lo que hizo Elena para la portada, ¿no? Y aún así, después de tantos consejos, y aún así seguíamos peleando cuando salían, ¿no? Si era, como hacer una revista realmente, yo que después tuve la oportunidad de trabajar en un periódico, pues era eso, pero en términos de una revista. ¿No? Callita, ¿tú recuerdas por qué 100 días? Es decir, claro, era una revista trimestral, pero ¿por qué eso se resolvió? ¿De dónde salió el nombre? Yo eso no lo recuerdo. El nombre sí me acuerdo de que fue toda una discusión, y en parte, que, si no estoy mal, fue Gallón, ¿sí? El que dijo, bueno, ¿cada cuánto sale? ¿Qué pasa? Porque sí se me acuerdo que se discutió si seguíamos con qué pasó o no, ¿no? No me acuerdo por qué se desechó el qué pasó. Pero sí me acuerdo perfectamente que Gustavo dijo en un momento dado, a ver, esta revista, ¿cada cuánto sale el qué pasó? Esta va a salir también como el qué pasó, más o menos cada 3 meses, ¿no? 90 días. Claro, lo de cada 3 meses tenía la razón de ser que un análisis de coyuntura mensual no era precisamente un análisis de coyuntura, sino algo muy básico, que necesitaba más tiempo para mirar que cómo la coyuntura realmente iba siguiendo, ¿no? Sí, a tiempo. Yo lamento mucho la Entonces, por eso sí sabía que era 3 meses. Pero lo siento, porque seguramente en la postura del nombre, me atrevo a decir que Camilo debió tener un papel importante. Porque Camilo Castellanos, recuerden ustedes, Camilo tenía una maravillosa actitud para titular, que también es un arte, ¿no? De poner el título adecuado del artículo, cómo se va a llamar la revista. Y bueno, yo conocí a Camilo mucho antes de entrar a cine, precisamente por un trabajo en una revista, y recuerdo que de las cosas que más tiempo nos llevó fue discutir cómo se iba a llamar la revista. Pues no me extrañaría que Camilo le dijera eso. Que tenía no solamente una perspectiva histórica para el nombre, sino además qué tan adecuado debía ser mi país. Sí. Camilo. Creo que Camilo tendría mucho que decir respecto a eso. Bueno, y quería preguntarles algo que tiene que ver con los directores. Quería saber si los directores ponían su impronta, giraban un poco la dirección de la revista, o si la dirección consistía en otra cosa. Hablemos un poco de los directores de las revistas, de los que ustedes conocieron y de sus líneas editoriales. Básicamente Callita es. Pues yo estuve con Gustavo y con Camilo, ¿no? Porque yo ya me vine a México en el 91. Sí, obviamente yo creo que Gustavo fue como con Pacho, ¿sí? Uno de los, yo sí creo, ¿no? Uno de los mayores impulsores de la revista, sí, para sus inicios, para su nacimiento. Entonces Gustavo armó el equipo, ¿sí? Gustavo ayudó a generar toda esta discusión sobre qué era un análisis de coyuntura, ¿no? Y cómo hacer para que un análisis de coyuntura no fuera... no fuera como una relación de hechos, ¿no? Y más en lo que estaba pasando en Colombia, que un día pasaba una cosa, al otro día era otra, bueno, no, sino que realmente el análisis de coyuntura fuera ver a partir de eso que estaba sucediendo, o sea, cómo las estructuras problemáticas del país, los problemas estructurales se iban manifestando en todos estos hechos coyunturales y tratar de explicarlos desde ahí. Yo me acuerdo que Gustavo sí insistía muchísimo en eso y era duro ahí en las reuniones en eso.
también yo me imagino que él y Pacho fueron los de la idea de María Teresa, ¿sí? No sé por qué escogieron a María Teresa, también creo que María Teresa era cercana al CINEP. Entonces sí creo que Gustavo fue así como un personaje clave para el nacimiento de la revista y la consolidación de ese primer grupo. Luego, me acuerdo, bueno, llegó Camilo, ayer hablábamos precisamente que yo no sabía por qué Gustavo se había ido, no me acordaba, ¿no? Ayer hablamos de que agarró otro camino profesional, y yo sí me acuerdo que Pacho preguntó, a nosotros del equipo nos preguntó que quién creíamos que podía ser el sucesor de Camilo, y varios del equipo, Gustavo. sí, perdón, de Camilo, de Gustavo, y varios del equipo, sí, es que no todos coincidíamos en que Camilo Castellanos, porque Camilo era un tipo, bueno, genial, pero también era un tipo, bueno, como tú dices, con una gran formación, con una gran perspectiva, ¿sí? Pero también tenía mucho humor. ¿Qué le puso Camilo como línea editorial? Camilo le puso, sí, le puso como ese humor en el buen sentido, ¿no? Como esa frescura, más que humor, como esa frescura, y por eso también hay unas portadas ahí atrevidas, que no le gustaban a todo el mundo, pero Camilo era No, pues por favor, Camilo era la última que dirigió Camilo, que fue en el 91, esta portada, por ejemplo. No, mira, esa no, ya no escribió. Chucho Triste Bejarano. recordación. Chucho Bejarano en ese tiempo, ¿no? Entonces, Camilo era una persona con una gran experiencia en el mundo, sí, de los sectores populares, lo conocían mucho, muy reconocido. Entonces, yo sentí eso, que Camilo como que le trajo un poquito de, no sé cómo decirlo, como de relax en buen término, porque él era así, además él era una persona creativa a morir, entonces Camilo siempre, ¿no? Siempre Ideas. ideas. Yo recuerdo que yo le decía a Pacho de Ru que a Camilo había que pagarle solamente porque producía ideas. Sí. Que a él no quisiera hacer nada más, solamente por producir ideas. Y entonces en ese sentido era muy bueno porque, pues, por ejemplo, Camilo te escuchaba un artículo, ¿no? Y nunca te decía que eso está malísimo o algo, no, nada, ni te criticaba feo, sino con su sonrisa de pronto, oiga, hermano, ¿y qué tal si de pronto miramos por aquí un poquito? Y lo soltaba, ¿no? Era muy perspicaz así. Entonces yo creo que Camilo, o sea, en síntesis, en línea editorial, Gustavo fue el padre de la revista, la sacó, armó, eso que es tan difícil, ¿sí? Yo ya estaba claro, Gustavo estuvo durante 4 números, Gustavo estuvo el primer año de la revista. La revista, ajá. Y luego estuvo Camilo. La armó, ¿no? Y como que dejó las pautas del trabajo. Y Camilo llegó, ¿sí? Con nuevas, o sea, a seguir esas pautas, pero con nuevas ideas, con más frescura, también Camilo tenía más ese rollo de trabajo popular, ¿sí? Yo, Elena, yo no recuerdo, de pronto estoy equivocada, que en el primer año se dieran talleres de coyuntura. Yo creo que eso fue más con Camilo, ahora que lo pienso. La verdad no sé, no recuerdo. Pero sí recuerdo mucho, porque eso suscitaba algunos desencuentros, porque no todo el mundo estaba dispuesto a irse a varios días y estar con la gente y todo. Es muy posible que la idea de que la revista saliera de Camilo. Sí, debió ser con Camilo. Sí, Camilo venía justamente de una experiencia previa con la revista Opción. Venía de dirigir Opción, ¿sí? Que era una revista independiente, zurda, y Camilo viene con esa experiencia que luego, esa experiencia editorial que va adquiriendo tanto con Opción como con 100 días, la va a poner también en juego en otra experiencia, claro que aquí ya nos salimos del tema de 100 días, en la cual Elena va a ser su cómplice, que es la editorial El Garfio, junto con Mario Calderón. ¿sí? Claro. Entonces, Camilo era un escritor innato, ¿sí? Escribía muy bien, era un maravilloso lector y es cierto... Un excelente corrector de estilo. Sí, no, era muy bueno. Camilo era muy bueno. Perfectamente el valor del trabajo popular. Entonces, yo también creo, no estoy segura, pero yo también creo... No recuerdo, pero muy posiblemente sí. Muy posiblemente. Que se impulsó esa idea de combinar la investigación con la educación y las
producción, Sí. cosa que hacía del título de CINEP, ¿sí?, una realidad, Centro de Investigación y Educación Popular. Y creo que eso se fue logrando también a través del trabajo que se hizo con la revista 100 días y esos talleres populares en los cuales se hacía análisis de coyuntura y se le enseñaba a la gente a hacer análisis de coyuntura. Me parece un trabajo maravilloso de esos años, ¿no? Sí, porque mira, yo tengo la imagen, sí tengo la imagen de Camilo en esos talleres, fíjate. Y Sí. además el primer año, pues el primer año, acuérdate, Elena, apenas estábamos consolidando todo, el primer número, bueno, El primer año estábamos aprendiendo. sí, entonces, Estábamos ahí no aprendiendo. había tiempo para nada más que para eso, ¿sí? Entonces yo sí estoy casi segura que eso fue a partir de Camilo, ¿no? Muy seguramente, muy ¿No seguramente. fue después de Camilo estaba mirando acá. de director de 100 días, después de Camilo? Después de Camilo, Un comité editorial. Ah, ok. Camilo estuvo hasta diciembre del 92, del 91, del 92, espera un minuto. ¿Cómo ¿Hasta fue en el qué estuvo? 91? Del 91, hasta diciembre del 91. Ok. Sí, y luego entra un comité editorial que fue compuesto por Francisco de Rú, Camilo Borrero, Elsa Alvarado y Elena Gardiazabal. Ujú. Ese era el comité directivo de la revista, no había un director como tal. Yo creo que ahí, pues Camilo Borrero empieza a jugar un papel muy importante dentro de la parte de comunicaciones del En CINEP, general. porque Camilo empieza a dirigir también el equipo de comunicaciones del CINEP. Camilo siendo abogado, pero pues con esa Borrero. capacidad de Ujú, Camilo Borrero, ujú. ¿sí? Y Camilo Castellanos pues seguía escribiendo. Pues yo no sé si en ese momento es cuando Camilo se retira del cine, no. no, un poco No, no, más no. tarde. un poco Camilo más tarde Castellanos se va seguía- Camilo. Pero sí, seguí fue más tarde. escribiendo, porque No, Camilo se yo retira todo lo como en el año ¿qué sería? Como 98, 97. Yo creo. No, yo creo después que de la muerte sí, de Mario y Elsa. sí. Sí, claro. Fue, no, como en el año 90, una cosa así por el estilo, se retira Camilo Castellanos del cine. Y en ese momento, en el 92, empieza a jugar un papel muy importante Camilo Borrero y Elsa Alvarado, porque ella también ella dirigía en ese momento el equipo de comunicaciones. Ujú. Bueno, y Camilo Borrero siempre, cuando Camilo Castellanos siempre estuvo de alguna manera también, según yo, en el consejo editorial de... En la parte editorial del cine siempre. Camilo Borrero siempre estuvo muy cerca de de hecho fue el editor en jefe del cine mucho tiempo, ¿no? También. Sí, exacto. Sí. ¿Ustedes recuerdan quién introduce o como a partir de qué se introduce una sección cultural en la revista? Sección en la que escribía habitualmente Mario Calderón, que se iba por los barrios a ver festivales de hip hop, por ejemplo, con el Cita, con Camilo, se empezó a hablar de fútbol. Camilo Borrero. Se habló de... Pues sí, porque yo, te digo, yo estuve hasta el 91 y yo no recuerdo que hubiera sección cultural. No, eso yo creo que lo introduce Camilo Borrero, ¿sabes? Yo creo que a partir del 92 hacia adelante empieza la parte cultural también, la sección cultural de la revista. Pero creo que fue Camilo Borrero el que bueno, le nosotros introduce. escribimos con Patricia Telles un artículo cuando hubo la guerra de, ay, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue, de Estados Unidos contra... Irak. Sí, eso. Hicimos un artículo porque como era un tema tan importante a nivel internacional, entonces, ¿eso en qué año fue? Pero dijeron, ahí tienen que escribir entonces... 90, tal vez. Sí, escriban de comunicación, ¿no? Y yo no sé por qué diablos, entonces terminó en que Patricia Telles y yo lo hiciéramos. De hecho, déjenme les cuento otra cosa. En estos días que hablé con Patricia Telles, me dice, nosotros, Claudia, tú y yo, hicimos una evaluación de la revista 100 días, ¿no te acuerdas? Y yo, sí, Pacho nos encomendó en un momento dado, todo esto es antes del 91, estoy hablando de una evaluación pues del 88 al 91 que yo me vine, porque fue el último año que yo estuve ahí en CINEP, una evaluación de la revista. Yo no me acordaba, la verdad. Patricia se acordaba muy bien. Entonces le dije, a ver, recuérdame. Entonces me dijo, nos encargaron, y creo que fue Pacho y Jorge Julio Mejía, ¿sí? Que nos encargó la evaluación, y nosotros entrevistamos a periodistas, ¿sí? Para las opiniones de esto, a sindicatos. Bueno, hicimos como perfiles de audiencia, ¿sí?
Obviamente era una evaluación cualitativa, ¿no? A partir de entrevistas de qué opinaban de la revista. Ese fue un informe que presentamos, no me acordaba. O sea, hasta eso hicimos en Cineb. O sea, que me acuerdo que cuando nos los encomendaron, perdón, nosotros estábamos en el departamento de comunicación, hablábamos mucho también de recepción y esas cosas. Un poco fue como, bueno, ustedes que hablan tanto de eso, pues a ver, ¿no? Háganos un análisis de eso, y lo hicimos, ¿sí? O sea, hasta en eso, hasta ahora que lo pienso, hasta en eso, Cine fue novedoso, ¿sí? ¿En qué momento me encuentro yo esto también acá? Empiezan a colaborar gente de afuera y veo en este número, por ejemplo, que colaboran en este número, aparte del equipo de redacción de la revista, Carlos Aristizábal, Carlos Rojas, Fabio Serna, Eduardo Pizarro, Luis Alberto Restrepo y Germán Rey. Mejor dicho, habían columnistas invitados, había gente invitada también. Creo que era la forma de incluir, es decir, de salir también Cineb y de no mirarnos solamente nosotros, sino de mirar hacia afuera y traer a la gente hacia una mirada. Esto me suena de Borrero, ¿no? Yo no estuve ahí, pero me suena que cuando tú decías que Camilo Borrero estuvo más ahí, con él. Sí, también. No, aquí todavía era Camilo Castellanos, es lo que estoy viendo. Okay. Y hubo también otra cosa muy interesante, comenzando en los años 90, por ahí 92, 93, y es que ya comenzaron a invitar a otros investigadores de Cineb y educadores a participar en la revista. Y hubo algo que a mí me parece muy importante, y es que cuando viajábamos en representación de la institución a eventos internacionales, una manera de dar cuenta de qué habíamos hecho y de la importancia del evento en el que habíamos estado era escribir un artículo divulgativo en la revista. Okay. Y eso me parece una maravilla en la medida en que con nuestra propia experiencia, pues traíamos experiencias que habíamos escuchado en otros ámbitos sobre cuestiones como, por ejemplo, hábitat popular en el mundo entero, sobre convenciones de mujeres, ¿sí? Los congresos internacionales feministas, sobre encuentros campesinos a nivel mundial, ¿sí? Y era una manera también de poner al día a nuestra audiencia en torno a los eventos de carácter internacional que se hacían, ¿no? Y eso lo encuentro supremamente valioso en la revista. Muy valioso. Marta, hace una pregunta, lo de movimientos sociales y cómo digamos, se explota positivamente todo lo que era el archivo de prensa del Cineb. ¿Cómo empieza eso y cómo llega a la revista? Porque no es desde el principio, no es exactamente desde el principio. No, yo tengo como una idea sobre el registro de eventos, que es lo que hace el archivo de prensa, ¿sí? El archivo de prensa, recordemos que también por esa misma época el archivo de prensa estaba en manos de un conjunto muy grande de personas. Al menos 3 analistas de prensa que eran politólogos, periodistas, sociólogos, que tenía como tarea no solamente leer y clasificar la información siguiendo un thesaurus, sino que además hacían resúmenes de prensa que se entregaban a las embajadas, por ejemplo, ¿sí? Y se hacían resúmenes de prensa de tal manera que la esencia del evento, de los actos, de lo que estaba ocurriendo, fuera en ese resumen de prensa. Y luego empezó a publicarse en la revista un par de páginas en las cuales se resaltaban eventos ocurridos en esos 3 meses, y eso ocurrió como con el archivo de prensa. Lo de movimientos sociales comienza ya en el año 2000, antes se llamaba movimientos populares y escribía uno que otro allí, pero cuando se constituye el equipo de movimientos sociales, se nos pide que ya habíamos conformado la base de datos de luchas sociales, que hagamos un registro, ¿sí?
cuantitativo y luego se nos pidió que fuera cualitativo también de eventos de movilización social, muy al estilo, siguiendo un poco el patrón que ya había establecido el banco de datos, ¿sí? Que te entrega de cifras, en una forma muy similar lo hicimos al principio. Y luego ya se nos pidió, bueno, esto no puede ir así tan desnudo, por favor hagan un artículo. Y se volvió una tarea trimestral del equipo de movimientos sociales entregar un análisis de algunas movilizaciones o grupos de movilizaciones que se estaban dando, una oleada de movilización social o movilizaciones muy específicas. Nosotros tuvimos la ventaja de contar con Álvaro Delgado, que era periodista, ¿sí? Y Álvaro pues también jugó ese papel importante de enseñarnos a escribir o intentar enseñarnos a escribir de manera corta, concisa, para narrar eventos que tenían que ver con la movilización social. Y de ahí en adelante, bueno, esa sección se fue consolidando y en muy pocas ocasiones no hemos escrito, ¿sí? Porque es una tarea del equipo de movimientos sociales. Bueno, y siempre ha sido un área importante en CINEP, ¿no? Yo me acuerdo, desde antes de la revista, ¿En qué pasó? Siempre se escribía sobre movimientos sociales, ¿no? Siempre sí, pero la parte de las cifras, sobre todo, okay. de los bancos de datos de movimientos sociales, por ejemplo. Okay. Eso también. Pues bueno, nosotras estuvimos por lo menos, yo estuve hasta el año 2000 y la revista salió ininterrumpidamente. Creo que no ha tenido mayor interrupción, Marta C. Y hubo una interrupción durante, me parece, yo quería constatarlo, pero no tuve tiempo de hacerlo. Hubo una interrupción significativa. Sí, porque no me salen las cifras. En el año 2000, cuando CINEP se redujo radicalmente. Me parece que por ahí habría que revisar, pero 100 días dejó de salir durante un tiempo. Y creo que no fueron 3 meses ni 4, que fue un poquito más largo. Y últimamente no ha respondido a su nombre, ¿sí? Pero volvió a salir impresa y ya no circulaba con los periódicos. No. ¿Cuándo dejó de circular con el espectador? ¿Cuándo dejó de circular con el espectador? Yo creería que dejó, la verdad, yo no recuerdo, pero creería yo que fue en el año 97, 98. Yo creo que fue con el asesinato de Mario Ielsa que dejó de circular, pues porque además... No, pero yo digo que tal vez fue un poco más. A ver, déjame mirar cuándo fue esta. Entonces sí fue bastante tiempo, ¿eh? Más de 10 años circulando con el espectador. Sí. Claro que fueron más de 10 años circulando. La revista por lo menos entre el 88 y el año 2000, pero no sé. Una cosa que me llamó la atención es la similitud entre el formato de la revista y el formato que tenía las páginas dominicales Del Espectador. Del Espectador. Un formato muy similar. Las páginas dominicales del Espectador, el magazine. El suplemento de los domingos, el que hacía en un momento. El magazine dominical. El magazine. El magazine. El magazine dominical. Sí, era como el mismo formato, ¿no? Según yo. Sí. ¿Y cómo le fue a la revista con la propaganda? Es que en el primero o en el segundo número dice, este espacio está para que usted lo utilicen. Me llamaba la atención. Si vendíamos ideas, pero no recogíamos plata. No, sí. Teníamos de nuestras publicaciones CINEP. No, yo no me acuerdo lo cual quiere decir, yo creo, por lo menos en el tiempo que yo estuve, que así como que tuviéramos muchos anunciantes, no. Pues mira este conjunto de anunciantes. No. Teníamos las editoriales, algunas revistas que iban haciendo, me acuerdo que el Malpensante. ¿Qué número es ese? Este es el número 19. Pero miren, también teníamos... ¿Cómo que en el número 9? A ver, pero yo en el número 9... Ya no me acuerdo si yo estuve o no. Yo no estuve en ese. Ropa de trabajo. Oye, Elena, tú te debes saber esta historia. Esto está buenísimo, ¿no? Yo no. Miren, no, con lo de Mario Ielsa, se sacó este fue el número del asesinato de Mario Ielsa. Sí.
y después de eso ya, en ese momento ya no circulábamos con El Espectador. O sea, con Ya no el teníamos... asesinato de Mario y Elsa, ese número no circulábamos con El Espectador. No, Qué pesado. no circulábamos ya con El Espectador. Yo creo que no, es decir, seguíamos imprimiendo allá. Ya, la verdad no recuerdo. Vamos a No, ver si Camilo nos ayuda con eso, porque se le ha Camilo solicitado sí a se Camilo acuerda, Borrego Camilo una Borrero sí se historia. acuerda de todo eso. Camilo tiene una memoria impresionante. Sí, Feliz. creería yo que nos puede acordar. Lo que sí me acuerdo es nuestra sección ya- de correo, que sí nos llegaban cartitas, ¿eh? Por lo menos para llegar a una página. Llegan cartas. Eso sí, la publicidad no me acuerdo, pero de esto sí me acuerdo porque con Camilo Castellanos, ¿sí? Las escogíamos, ¿sí? Escogíamos las cartas, entonces sí nos llegaban. No era que nos escribíamos a nosotros mismos. No, al principio que no llegaba nada, alguien dijo... Nos llenábamos eso con cartas que escribíamos nosotros. No, señor, si no nos escriben, no publicamos. Entonces decían, no, ese fue el mismo Camilo Castellanos, no, si no nos escriben, nosotros nos inventamos las cartas para leer a los lectores, y yo le decía, no, y al final ya, pero siempre llegaban, ¿no? 4 o 5 cartas, entonces las pulo más, porque sí, llegaban sus cartas de nuestros lectores. Y unas diciendo que qué padre la mayoría, y había una que otra por ahí que nos criticaba. Está bien, sí me acuerdo de eso. No, la verdad es que esta experiencia fue, yo creo que a veces uno no valora, lo que les comentaba yo a ustedes ayer, a veces uno no valora realmente este tipo de experiencias cuando las está viviendo. Yo me acuerdo que en esa época hablaban de la revista alternativa, cuando hablaban de experiencias, ¿no? La revista alternativa, la verdad, y no había tampoco así como muchas, y de pronto se iban como olvidando, y entonces a mí sí me da mucha tristeza que esta experiencia de CINEP no se retome en el sentido de todo lo que aprendió CINEP, ¿no? Que es todo esto que hemos dicho, apostarle a llegar a la opinión pública, o sea, tener una incidencia, ¿no? En la manera de contar e interpretar un país en un momento especialmente violento, con todo el riesgo que eso implicaba, ¿no? Porque pues, obviamente, como a todos, ahí llegaban amenazas al CINEP. A apostarle económicamente, lo que contaba Elena, ¿no? Y que cuando Pacho regresó con el dinero y que las agencias, o sea, financiadoras, creyeran en ese proyecto, ¿no? De comunicación. Apostarle con Castellanos, que ahora estoy casi segura que sí fue Castellano, a que los investigadores de coyuntura también tenían que ir a hacer talleres con la gente y escuchar y enseñarles, ¿no? Porque siempre había como esa separación entre los que investigan y los de trabajo popular, ¿no? Ahí como las peleitas, digámoslo así. Entonces, Camilo, que era como más integrador en eso, ¿no? Pues se pueden hacer ambas cosas y ambas ser valiosas. Apostarle a una profesionalización del aspecto comunicativo, ¿no? Yo que toda la vida también he trabajado en esto de ediciones, yo me enojo mucho cuando todo el mundo, yo me autopublico, ¿no? Y entonces, ¿por qué cobra más una editorial? Yo digo, a ver, muéstrame el libro y empiezo a verlo, ¿no? Le digo, por eso es que paga uno ¿no? En una editorial, por eso te cuesta más, ¿sí? No quiere decir que no se pueda uno autopublicar, pero es esa cosa como que cualquiera escribe, sí, yo no creo que cualquiera escriba, y sin eso, pues, a profesionalizar eso, ¿no? Es que un poco lo que yo le decía a Pacho, de quién pone la cara, es que no es solamente que yo me autopublico o yo publico un análisis de coyuntura, es que quién pone la cara detrás, estaba el nombre del CINEP detrás de esto, ¿no? Entonces, en una editorial está el sello editorial, no es lo mismo que usted, claro, en una editorial hay mayores problemas con la distribución, pero es que aquí, por ejemplo, el respaldo de lo que era el CINEP, de lo que eran los jesuitas, de lo que era, no era cualquier cosa, ¿no? No solamente era el nombre de los que escribían, que tenían mucho nombre, pero quién los publicaba y quién los distribuía y cómo los divulgaba. Sí. Un poco lo que también les comentaba ayer, de que ya después en la universidad, cuando tuve como más tiempo de tomar distancia de todo esto, ¿sí? Leyendo a Bourdieu y con mi profesora de comunicación, pues que yo le contaba siempre te preguntaban, ¿no? ¿Qué hacían y no sé qué y Entonces ella... uno de mis trabajos fue sobre hacer una reflexión como
sobre la importancia en CINEP como la unión de tres campos, ¿no? El campo político, porque era una revista que le apostaba pues al análisis de la coyuntura política, aunque había muchos temas, pero por lo menos cuando empezó básicamente. El campo religioso, porque como dice Elena, ¿no? CINEP era los jesuitas, cierta ala de los jesuitas, ¿sí? De la iglesia, ¿sí? Etcétera. CINEP era una institución que tenía reconocimiento, no solo en los grupos populares, reconocimiento bueno y malo, ¿sí? En muchos sectores, ¿sí? Y el campo de los medios de comunicación, hagan de cuenta, tres esferas, ¿sí? Y CINEP estaba ahí en la mitad, ¿sí? En la intersección de esos tres campos, el político, el religioso y el de los medios de comunicación, ¿sí? Eso lo logró CINEP cuando decide circular masivamente. Eso no es cualquier cosa, y menos desde una institución, ¿sí? Con las características, ¿sí? De CINEP, de ONG, ¿no? De opción por los pobres, etcétera. Entonces, eso es una experiencia valiosísima. Yo ahora que leo todo lo de Colombia, ahora que veo los periódicos que la verdad muchos, y en México ni hablar también, o sea, entonces yo digo, sí fue la verdad una experiencia muy valiosa, muy valiente, ¿sí? Y que no deberíamos perder, ¿sí? Yo creo que Cinela debería recuperar. Ahora que uno ve todos los medios digitales y todo, entonces como que uno dice, uy, se podría hacer tantas cosas tan padres, pero bueno. Okay. Elena, y para ti, una evaluación así global, ¿para ti qué significó 100 días y cómo lo ves? ¿Cómo ves esa experiencia tuya en 100 días? No, pues para mí que traía una experiencia editorial, es decir, libros y documentos y esto, hacer una revista masiva. Yo no había hecho publicaciones periódicas, yo no había trabajado con revistas, yo había trabajado con libros, pero no había trabajado con revistas. Esto fue un aprendizaje, pero el reto mayor era la parte de divulgación y de distribución. No solamente era cómo lo hacíamos físicamente, que ya hemos hacer, cómo lo fuimos haciendo, y mi evaluación es que indudablemente logramos cosas muy atractivas se está cortando para la gente, para llegarle a la gente a más. Ahí ya. Se las cortó, a ver. Sí, no, lo último. Sí. A ver, ¿sí? Sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me oyes? Sí te oímos, a ver, continúa. No. Sí. Bueno, no, un poco lo que yo decía era cómo llegarle el reto de la distribución, el reto de la divulgación, porque no era solamente la parte de contenido, la parte física de la revista, es decir, el diseño, la diagramación, cómo lo hacíamos más asequible a la gente, sino cómo llegábamos con 300,000 ejemplares o con 250,000 que podían circular con El Espectador. Y cómo llegaba después a todas las demás personas que no compraban El Espectador, por ejemplo, ¿no? Eso fue una cosa muy grande. Y lo otro es que yo sí creo que el tener el respaldo del CINEP por detrás de lo que era una institución tan respetada en ese momento en el país, que no eran muchas las instituciones que se dedicaban a lo que nosotros nos dedicábamos, y el nombre internacional también, ¿no? Entonces, claro, ahora hace una evaluación de cómo se ve en México después de que pasó, y yo pensaría que en Europa también no era en vano que Pacho llegaba con la plata, pero porque el proyecto era muy atractivo, era absolutamente atractivo circular con uno de los principales periódicos del país, el periódico que se le había jugado con el narcotráfico, pues era una cosa muy, muy atractiva, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Para mí la revista pues significó el mundo de editorial de publicaciones periódicas, que no es el mismo mundo de editorial de los libros, de eso lo sabe muy bien Callita, ¿sí? Es absolutamente diferente, pero con un constante aprendizaje, y yo digo también con la oportunidad y la confianza que nos teníamos en CINEP, porque era confiar en nosotras que no sabíamos, o que confiar en que lo íbamos a lograr, y éramos todos a una. ¿Sí? Todos le apostábamos a que salía, ¿sí? Esa unión, esa...
ese trabajo en equipo, porque había muchas diferencias, o sea, no es que todo fuera felicidad ni nada de eso. No, era felicidad, no. Esos consejos editoriales. Peleábamos, había diferencias políticas, había... No, pero era duro. Y yo que entré muy ingenuamente, muy joven, yo decía, Dios santo bendito, ¿dónde me metí? Pero a la vez, pues estábamos en ese proyecto, sí, estábamos todos, había que sacar la revista. Había mística, ¿no? Había mística, había un compromiso real de la gente. El equipo estaba comprometido con el proyecto CINEP, aparte de ser su trabajo, ¿sí? Porque igual CINEP, claro que nos reconocía y ganaba, y teníamos un sueldo, y toda la vida siempre sabíamos que jamás en la vida se iba a retrasar el salario del CINEP, porque eso era sagrado para la administración del CINEP. Y sigue siendo sagrado. Entonces, pero no era eso, no era fundamentalmente eso, era la mística que tenía el equipo. Era una cosa muy comprometida. Oye, y para resaltar ya, también para redondear, aunque ya lo dijimos, pero yo sí creo que esto fue un proyecto de Pacho, y Pacho también fue muy valiente en el interior de CINEP, porque Pacho también en el interior de CINEP tenía muchas críticas, como todos los directores, pero fuerte, y sí. Y Pacho, al decidirse a apoyar este proyecto, sí, la verdad que mis respetos, sí, porque yo creo que hubiera sido más fácil hubiera seguido con el que pasó normal, de pronto lo pones más bonito, sí, o sea, pero esto fue de verdad un quebradero de cabeza, esto que yo decía de que Pacho contaba cuando llegaba a las 8 que yo iba y me decía, ¿ves? La portada que dijimos que no sé qué, ella me llamó, sí, no sé, el militar no sé qué, ya llamó al obispo a decir, ¿no? Que lo que escribió Tiques, que igual. Entonces, sí, la verdad, muy valiente, sí, muy valiente. Bueno. No, y yo creo que la apuesta de Pacho en la dirección del CINEP, al asumir la dirección del CINEP, fue muy valiente también. Es decir, pasar de un equipo de 45 personas a un equipo de 110 personas, por lo menos, que fue el máximo de gente que tuvo. De abrir CINEP a muchas personas, a muchas regiones, a muchas comunidades, al exterior. ¿No? Una apuesta muy visionario, ¿no? Muy visionario, la verdad. Creo que nuestros públicos van a querer conocer mucho más 100 días a partir de un diálogo como este. Un abrazo muy, muy fuerte, Callita, para ti, los tuyos allá en México. Elena, igual para ti aquí en Bogotá, para los tuyos también. Muchísimas gracias en nombre de CINEP y en nombre de 100 días. Mil gracias. Aquí estamos para gracias. Muchas gracias a ti. Chao, sí. Muchas gracias por hacernos recordar cosas realmente muy importantes en nuestras vidas. Sí. Fue muy importante para nosotros. Muy emocionada, muy contenta. Chao. Sí. Chao. Chao.